vean que lo que hemos hecho es ir llenando los diferentes cuadros en base a la información que ya tenemos. Entonces voy a dejar hasta aquí lo que es esta parte de la EDT y posteriormente a ello vamos a pasar a lo que es el diccionario a fin de que nos dé tiempo completar su explicación. Vamos a revisar el diccionario. Vamos a ver los componentes que lleva. Fíjense que ya automáticamente, dígame. No entendí nada, pero bueno, dele. Si no, ajá. No, ustedes vayan a llegar hasta diseño, pero en el diseño entra el planteamiento de lo que es la construcción. Ustedes no van a construir el sistema, solamente van a diseñarlo. Pero ustedes tienen que hacer ese diseño como si en realidad lo fueran a construir. Por eso es que ven que yo les nombro cada uno de los elementos que lleva su modelo que establecimos. Bueno, vamos a seguir con esta otra parte. En cuanto a lo que es la parte de del diccionario de la EDT, vean que el nombre del proyecto se coloca automáticamente. Los datos del grupo y de los integrantes se colocan automáticamente. Yo automaticé casi toda esa plantilla. Aquí debemos decir que es la fase de comunicación. No es más que el intercambio de información entre el cliente y el desarrollador. Eso sería nuestra fase de comunicación. ¿Cuál sería? ¿Qué sería el levantamiento de requerimientos? Es la identificación de los requerimientos del cliente. Eso me basta para allá. En la primera, vamos a colocar hasta aquí esta primera reunión y después vamos allá. Este sería primer contacto con el cliente. Vamos a colocar esos tres y vamos a continuar con las otras columnas, porque casi todo lo demás lo que es explicar qué significa. Y casi toda esa información de qué significa cada elemento lo tienen en lo que es la teoría que les he dado anteriormente. Bueno, entonces en cuanto a la comunicación, ¿cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Pero dónde saco esos recursos, profesor? Esos recursos están en la tercera pantalla. Aquí está. En la fase de comunicación, generalmente van a participar solamente estos tres primeros recursos. Es decir, el usuario o cliente, que es la persona de la empresa que nos contrató y que nos va a dar la información. El líder de proyecto, que es el responsable, el que le da la cara al cliente. Y los analistas, que son los que toman los apuntes y acompañan al líder de proyecto en cada una de las reuniones. Por lo tanto, cuando vamos aquí, ¿qué iría aquí? Los códigos serían R0, R1, R2. Y eso es todo lo que va en esa casilla. Para estos diferentes entonces elementos de comunicación, en este caso vuelven a participar las mismas tres personas. En el primer contacto con el cliente, generalmente solamente interviene el cliente y el líder de proyecto. Ya, déjame quitar el R2. R0, R1, suprimo, enter, ya. Ahí está, solamente participa el líder de proyecto y el cliente. Cuando vamos a conocer lo que es el negocio, ya el cliente conoce el negocio. Quienes deben conocer el negocio es el líder de proyecto y los analistas.
Cuando vamos, por ejemplo, a la parte de, vamos a avanzarlo un poquito más, quienes deben conocer el problema, el análisis de requerimiento, a final de cuentas no lo hace el líder de negocio, lo hacen los analistas. R2. Y así vamos colocando el código que corresponda a cada uno. Por ejemplo, aquí al principio, en todo esto en la fase 1 y fase 2, solamente intervienen esos tres actores. Es decir, el cliente, el líder de proyecto y los analistas. Pero cuando pasamos a la fase de modelado, por ejemplo, en la definición de funciones, aquí trabaja, ahí, ¿dónde está? Ya vamos a hacer algo. Voy a ocultar la columna esta que es la más grande y no me deja ver a los demás. Ah, no me deja ocultarla. Bueno, vamos a dejarlo así. En la fase de modelado van a participar también, aparte de, aquí ya no participa tanto el dueño del negocio, sino que van a participar estos dos personitas que tenemos aquí y este. Lo que es el administrador de base de datos, el programador y el diseñador gráfico. Entonces aquí participa los analistas, para ver qué número era, R3, R4 y R6. R3, R4 y R6. Fíjense aquí algo importante, que si ustedes definen que para la actividad como tal solamente participan estas 4 personas, no debería aparecer ningún otro en los diferentes componentes de esa actividad y tampoco debería faltar alguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos una vez debe estar presente cada uno de ellos en estas actividades. Vamos a ver la siguiente columna. La siguiente columna es la duración. Esta duración de lo que es la parte de la comunicación llega hasta aquí. Es igual a la suma de todos estos elementos hasta el 18, hasta el 17, hasta el 17. Es igual a la suma, ya va, a la suma, ya va, dejemos aquí, desde aquí hasta el 17. No, tampoco la puedo poner así, vamos a ponerla correctamente. Vamos a ponerlo aquí porque tiene que ser salteado. Ajá. Sería las que están en verde. Esta más la 10 y la 14. La 10 más la 14. Esta duración sería la suma de la actividad, de la fase, perdón, sería la suma de las 3 actividades, es decir, 1.1, 1.2 y 1.3. Y cada actividad tiene como duración la suma de sus tareas. Supongamos que en este caso, por ejemplo, el primer contacto con el cliente duró mediodía. Entonces vamos a poner aquí 0,5. Esos son 4 horas. El conocer el negocio y el entorno, al final de cuentas nos duró otro medio día. 0,4, va a poner un día. Un día en esto, va a ponerle un día aquí. Vamos a trabajar con solo números enteros para no complicarnos. Y un día haciendo esto. Por lo tanto, aquí abro paréntesis y coloco estos 3. Aquí el total sería esa suma. Y por el momento lleva acumulado 3. Supongamos que sí. B y B. Aquí está. Supongamos que aquí vayamos colocando cada una de las actividades. Voy a colocar algunas más duración. De todas maneras eso luego se establece con más claridad. Aquí voy a poner que fueron 2 días para conocer el entorno y cuestión. No sé qué era esta actividad. Vamos a ponerle aquí 2 días.
Aquí le voy a poner aquí, no, la primera reunión, por lo tanto la primera no puede durar tanto. Y aquí le voy a poner 2 días y 2 días. No, 0 no. Y 2 días. Solamente estoy colocando valores de momento para llenar el cuadro. Entonces vean que aquí la sumatoria de todos estos elementos me da la duración de esta etapa. Luego, al final de cuentas, la duración total del proyecto sería la suma de las duraciones de todas las etapas. Los entregables, simplemente hay que definir cuál es el entregable de cada una. Por ejemplo, para para este levantamiento de requerimientos, mi entregable sería la lista inicial. Lista inicial de requerimientos. Ya tengo allí mi entregable de ese elemento. Aquí no hay entregable en sí porque este entregable me abarca todo esto. Aquí tendríamos en este análisis lista mejorada, por decir algo, de requerimientos. Actualizada, mejorada, usted usa la palabra que crea más conveniente. Aquí esta actividad, todo esto está involucrado allá. Aquí en esta que está aquí, validación de requerimientos, sería entonces al final de cuentas una lista final de requerimientos. 1, 2, 3, aquí. Lista final de requerimientos. Vean que a veces el entregable puede estar ubicado en la tarea y otras veces puede estar ubicado en la actividad. Va a depender de donde ustedes lo crean más conveniente. Por ejemplo, ¿dónde podría aquí? Aquí. No hay restricción para ello, profe. No hay no, restricción eso, para... de dónde lo ubican depende. Por ejemplo, en este caso, documentar las especificaciones debería ser, el entregable no debería estar en ella, sino debería estar aquí como un formato de requerimientos y aquí como un documento de requerimientos, porque son dos cosas diferentes. Y si tienen un tercer documento, sería un tercer entregable. Depende, lo que tienen que hacer es revisar lo que es su... O sea, lo que colocaron en su modelo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta definición de funciones, puede estar, entre otras cosas, los casos de uso. 1, 2, 3. Aquí. Diagramas de casos de uso. Vean que cayó solamente en la tercera en esta que está aquí, que es nuestra tarea final de allí. Nosotros definimos las funciones, establecemos cuáles son los módulos y al final generamos los casos de uso. Esta es la que genera un entregable, estas dos no. Igualmente aquí, en este caso el entregable es el diagrama entidad-relación. En este caso aquí sería el modelo, otra es diagrama entidad-relación. Aquí está repetido algo. Ajá. De todas maneras, por ahorita lo voy a dejar así. Y aquí tenemos, en cada uno hay que buscar cuál es el entregable que debería corresponder. Por ejemplo, aquí en construcción, la codificación de los módulos debería incluir un entregable. La codificación de la base de datos otro y la de la interfaz otro. En las pruebas, las de caja blanca generan pruebas unitarias y pruebas de aceptación. Las de caja negra, unitarias de integración, perdón. Las de caja negra generan pruebas de integración y pruebas de aceptación. Y el documento de solicitud de cambios. Y así cada una lo que deben buscar es la información que consideren adecuada para el caso. Repito, para nuestro estudio, nuestros recursos disponibles van a ser solamente este listado, y con este mismo listado es que vamos a trabajar luego el diagrama de Gantt y con toda la información que tenemos aquí. Vean que ya aquí tienen parcialmente construido lo que es su modelo. Simplemente deben completar lo que les falte. No debería haber ningún elemento en cero. Y ese modelo luego lo van a tomarle una captura de pantalla o imprimirlo en PDF
para subirlo a su examen parcial. Vamos a cortar aquí esto, que ya terminamos con esta parte. Vamos a guardarlo mientras tanto, después lo acomodo más. Voy a reducir esto de tamaño. Y vamos a terminar con la explicación del último detallito que nos falta. Ya vamos a terminar, muchachos, no se me desesperen. Estamos a puntico ya. Vean, muchachos, lo único que me falta aquí por decirle, esto ya lo dije, esto ya lo dijimos, esto ya lo dijimos. Vean aquí, está muy chiquito, déjame agrandarlo más, que ahí no se lee nada. Vean lo siguiente ya para finalizar. Se supone que ya usted, aunque esto no se lo voy a decir mucho, pero igualito yo se lo voy a decir. Ya yo construí el examen para este curso, ya está en la plataforma. Esto es la estructura de su examen. Vean que está constituido por una docena de preguntas aleatorias. Los que caminaron con Jesús. Es decir, estas son preguntas de teoría. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 referidas a la clase que vimos la semana pasada de requerimientos. Yo creé 18 preguntas para que él en cada ocasión seleccione 6 diferentes por alumno. Tenemos aquí también una porción con 1, 2, 3, se me pierde el puntero, 4, 5 y 6 preguntas referidas a actividades, que es la clase de hoy, y EDT. Están mezcladas allí. Igualmente yo creé 18 preguntas para que el sistema les coloque solamente 6. Así la va generando de manera aleatoria. Entonces tienen que estudiar esas dos clases, la de la semana pasada y la de hoy. Luego de allí, la parte final aquí, tenemos, vean que estas preguntas valen cada una un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, hasta que llegamos aquí. Aquí en esta parte tenemos lo que es, dice, vamos a ponerlo más grande, ya va, un segundito. Tac, tac, tac. Déjeme borrar aquí, ya lo de arriba no hace falta. Aquí está. Esas 3 preguntas que tienen ahí abajo dicen: generar un requerimiento funcional basado en lo que estudiamos en clase y el formato suministrado. ¿Qué tienen que hacer? Repito, o una captura de pantalla si el formato les toma una sola hoja, o guardarlo en PDF si tiene más de una hoja para subirlo en la plataforma. Así cubrimos con ese componente. Ya tienen tiempo desde la semana pasada que debieron haberlo comenzado a llenar esos 2 formularios. Uno es el de tipo funcional. ¿Cuántos requerimientos? ¿Cuántos requerimientos, profe? ¿Cuántos requerimientos serían? Mira, Uno por cada... Uno en cada formato. Aquí dice un requerimiento funcional y en el otro pregunta dice un requerimiento no funcional. Que sería el mismo formato, ¿no? Solamente el mismo formato, lo que cambia es el especificación... requerimiento que están planteando. Esto vale 3 puntos. ¿Por qué? Porque tienen 3 secciones principales. Tienen una de identificación, tienen una de análisis y tienen una de especificación. La cuarta sección la uno con esta de arriba, donde cada una vale un punto. Entonces esa imagen que van a subir a la plataforma vale 3 puntos. Igualmente aquí abajo, esto también les va a valer 3 puntos para el examen. Vean que son preguntas que ya ustedes se las di y ya lo que tienen que hacer es prepararla y solamente subirla en forma de archivo. La EDT, como ya yo les dije, casi toda la EDT vale 2 puntos esa imagen. Solamente me van a mostrar en cuanto a la EDT lo que corresponde a el último elemento que a esto. Esa es la imagen que van a mostrar, pero llena. Ya con eso, muchachos, terminamos nuestra clase del día. Ya les adelanté en cuanto a cómo va a ser su examen parcial para que se vayan preparando.
vamos a cerrar porque ya tenemos que cambiar de curso. Muy buenas noches y nos vemos en un momento en la otra clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.